Imagina esto por un momento. Son las 6 de la mañana. El sonido estridente y penetrante de tu alarma rompe el silencio pacífico de tu habitación. Antes de que tus pies siquiera toquen el frío suelo, antes de que tus ojos se acostumbren a la luz del amanecer que se filtra por la ventana, tu mente ya está corriendo a una velocidad incontrolable. Es una carrera que no pediste empezar, pero en la que te encuentras atrapado cada único día. Piensas en los correos electrónicos que no respondiste anoche, en las facturas que están a punto de vencer, en la reunión tensa que tienes a las 3 de la tarde, en los conflictos familiares, en las expectativas de la sociedad y en esa abrumadora sensación de que el tiempo simplemente no te alcanza para nada. Tu mano se estira de manera casi robótica en un acto reflejo condicionado por años de malos hábitos modernos y tomas tu teléfono celular. Abres las redes sociales, consumes las noticias trágicas del mundo y de repente, sin haber dado un solo paso fuera de tu cama, ya te sientes emocional y mentalmente agotado. ¿Te resulta familiar esta escena? No estás solo. Esta es la pandemia silenciosa de nuestra generación. Vivimos en un estado de urgencia constante, de supervivencia emocional, donde nos despertamos físicamente, pero espiritualmente permanecemos dormidos, anestesiados por el ruido ensordecedor de la rutina diaria. Hoy, a través de este video, quiero hacerte una invitación radical, una invitación a detener por completo. Quiero que te preguntes con total honestidad y vulnerabilidad, ¿qué pasaría si hoy, en lugar de saltar a la arena de la vida para luchar tus propias fuerzas limitadas, decidieras hacer una pausa intencional? ¿Qué pasaría si esos primeros 10 minutos de tu mañana no se los entregaras al algoritmo de una aplicación, ni a las preocupaciones paralizantes del mañana, sino al creador del universo? Esta no es simplemente una sugerencia de gestión del tiempo para ser más eficiente. Es un llamado urgente a un despertar espiritual profundo y verdadero. He descubierto, a través de mis propias y dolorosas batallas con la ansiedad, el estrés y el agotamiento crónico, que la manera en que comenzamos nuestra mañana dicta indiscutiblemente la realidad, el tono y el color de nuestras próximas 24 horas. Si comenzamos con caos en la mente, el día inevitablemente será caótico. Si comenzamos con miedo a lo desconocido, pasaremos el día a la defensiva, reaccionando en lugar de actuando. Pero si comenzamos con una rendición consciente, si elegimos anclar nuestra alma en la presencia divina antes de enfrentar el mundo exterior, absolutamente todo cambia. A menudo, en esta era de hiperproductividad, creemos erróneamente que correr más rápido nos llevará más lejos. La sociedad moderna nos ha vendido la gran mentira de que el agotamiento es una medalla de honor, de que si no estamos estresados y ocupados al máximo, entonces no estamos aportando valor. Nos convertimos en los directores ejecutivos de nuestro propio pequeño universo, intentando manipular y controlar variables que, francamente, escapan por completo a nuestras manos. En ese arduo proceso, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Desde mi perspectiva y experiencia personal, he habitado en ese lugar oscuro durante mucho tiempo. Hubo una etapa en mi vida donde creía firmemente que mi valor como ser humano estaba directamente atado a mi capacidad de producción. Me despertaba con un nudo asfixiante en el estómago, sintiendo que ya estaba atrasado en la vida antes incluso de que el sol saliera. Intentaba sostener el peso de mi mundo sobre mis hombros, y ¿cuál fue el resultado? Un vacío interno devastador, una fatiga crónica del alma que ninguna cantidad de sueño podía curar y una desconexión total de mi verdadero propósito. Fue en ese punto de quiebre cuando comprendí una verdad monumental. El acto de orar al despertar no es un ritual religioso vacío. No es recitar una lista de deseos a un genio cósmico ni cumplir con una obligación tradicional. Es, de hecho, el acto de rebelión más grande y valiente contra la cultura tóxica de la prisa. Es declarar firmemente: no tengo el control absoluto de mi vida y estoy en perfecta paz con eso, porque quien me creó sí lo tiene. Hacer una pausa deliberada al inicio del día es reconocer nuestra fragilidad humana con humildad.
Es entender que, por muy preparados, educados o capacitados que creamos estar, necesitamos desesperadamente una fuerza superior a la nuestra para navegar las aguas tormentosas de la vida. En este video vamos a emprender un viaje juntos. Te pido encarecidamente que no te vayas, que superes la tentación de hacer clic en otro lugar y te quedes hasta el último segundo. Lo que vamos a desglosar aquí no son solo palabras motivacionales huecas. Son principios espirituales atemporales y poderosos que tienen la capacidad real de reprogramar tu mente, sanar tu corazón herido y transformar tu realidad. Nos sumergiremos pronto en las profundidades transformadoras de los Salmos 239. Pero antes de poder siquiera reclamar las promesas de protección y provisión que contienen, primero debemos preparar diligentemente el terreno de nuestra mente. Piensa en tu mente como un jardín fértil. Si está lleno de las malas hierbas del estrés y la ansiedad matutina, cualquier semilla de paz y verdad que intentemos plantar será rápidamente asfixiada. Por lo tanto, el primer paso crucial, la primera y más importante victoria de tu día, es el acto de la quietud intencional. Cuando decides conscientemente no encender las pantallas, cuando eliges cerrar los ojos un momento más en la quietud de tu habitación para decir un simple y sincero gracias. Dios, por este nuevo día, estás alterando de manera tangible la atmósfera espiritual que te rodea. Estás estableciendo un límite invisible, pero completamente impenetrable para las fuerzas negativas. Le estás diciendo directamente a la ansiedad: aquí no tienes lugar, no tienes autoridad hoy, porque este espacio y esta mente ya han sido ocupados por la presencia de paz de Dios. Muchas personas me preguntan constantemente cómo es posible encontrar la paz en medio de tiempos tan turbulentos e inciertos, con crisis económicas acechando, enfermedades impredecibles y conflictos globales inundando nuestras pantallas a diario. Mi respuesta, cimentada en mi propia transformación vital, es que la paz verdadera no es la ausencia total de tormentas, sino la presencia constante de un ancla inamovible en medio de ellas. Y esa ancla, para que cumpla su función salvavidas, debe lanzarse profundo en el agua desde temprano en la mañana. Es profundamente fascinante observar cómo incluso la neurociencia moderna ahora respalda sin reservas lo que los antiguos sabios y las escrituras sagradas han estado enseñando durante milenios. La ciencia nos dice que los primeros minutos después de despertar son el periodo exacto en el que nuestro cerebro está en su punto de máxima receptividad, transitando de las ondas profundas del sueño a un estado donde el subconsciente es altamente programable. En este estado vulnerable y casi hipnótico, todo lo que absorbemos entra directamente y sin filtros a nuestro sistema de creencias. Si lo primero que absorbes es el miedo, la queja y la negatividad del mundo, tu sistema nervioso se preparará automáticamente para entrar en un estado de lucha o huida durante todo el día. Pero si en un acto de valentía espiritual, eliges llenar ese espacio crítico con la verdad innegable de que eres amado incondicionalmente, de que estás protegido divinamente y de que hay un propósito específico y hermoso para tu vida hoy, estás literalmente recableando la arquitectura de tu cerebro para la resiliencia, la gratitud y la esperanza indestructible. Por esta razón, el propósito fundamental de este viaje que estamos comenzando ahora mismo es enseñarte a reclamar la soberanía sobre tus mañanas. No importa tu estatus social, no importa si eres un alto ejecutivo con miles de responsabilidades, una madre o padre que dedica su vida a cuidar del hogar, un joven estudiante buscando su camino, o alguien que siente que está atravesando el valle más oscuro y difícil de su existencia. Todos compartimos un denominador común absolutamente maravilloso. Se nos ha otorgado por gracia inmerecida el regalo de abrir los ojos a un nuevo amanecer. Ese simple acto de respirar, que con tanta frecuencia damos por sentado en nuestra arrogancia humana, es un milagro biológico y espiritual asombroso. Es una segunda oportunidad innegable, un lienzo en blanco entregado directamente en tus manos. La gran pregunta que define tu destino hoy
eliges con qué colores vas a pintar ese lienzo. ¿Elegirás los tonos grises y oscuros de la preocupación paralizante o usarás la luz brillante, cálida y vibrante de la fe, la confianza y la gratitud profunda? A lo largo de los próximos segmentos de esta experiencia, vamos a descubrir paso a paso cómo las antiguas y majestuosas palabras de los Salmos no son simples textos literarios muertos atrapados en un libro antiguo, sino que son, de hecho, mapas de navegación precisos y vitales para sobrevivir y prosperar en la inmensa complejidad del mundo moderno. Sin embargo, recuerda esto: todo gran viaje, toda transformación significativa comienza exactamente aquí, en la línea de salida de la quietud. Todo comienza con la decisión firme de respirar, de frenar la máquina imparable del consumismo, de soltar el volante de la falsa ilusión de control por un segundo y reconocer la grandeza de Dios. Te invito de todo corazón a que, mientras dejas que estas palabras penetren en tu ser, tomes una respiración profunda, lenta y consciente. Inhala el aire fresco y lleno de posibilidades de este nuevo día y exhala con fuerza todas las cargas pesadas, los remordimientos y las frustraciones que vienes arrastrando dolorosamente desde ayer. El ayer ya es historia, ya no existe ni puede ser alterado. El mañana es un espejismo que aún no ha llegado. Lo único verdaderamente real, táctil y sagrado es este momento presente en el que te encuentras abrazando la eternidad antes de que el reloj del mundo empiece a marcar su ritmo frenético. Acepta esta invitación a la quietud, porque en el silencio inquebrantable de la mañana, muy lejos de las notificaciones de las redes y las exigencias de la sociedad, es donde verdaderamente se logran escuchar con claridad los susurros sanadores de la sabiduría divina. Prepárate, abre tu corazón y tu mente, porque al vaciarte de ti mismo, de tu ego y de tus prisas destructivas, estás a punto de ser lleno de una paz sobrenatural que, te lo garantizo, sobrepasa todo entendimiento humano. Ahora que hemos establecido este espacio sagrado de quietud y hemos silenciado el ruido ensordecedor del mundo exterior, estamos verdaderamente preparados para adentrarnos en uno de los pasajes más antiguos, conocidos, paradójicamente más malinterpretados de toda la historia humana, el Salmo 2:3. Estas no son simplemente palabras poéticas diseñadas para consolar en tiempos de luto. Son una declaración de principios brutalmente poderosa para vivir el día a día con una fortaleza inquebrantable. El texto comienza con una afirmación tan contundente que, si realmente la asimiláramos, alteraría por completo la estructura de nuestra psique. El Señor es mi pastor, nada me falta. 6 palabras, solo 6 palabras que contienen el antídoto definitivo contra la epidemia de insatisfacción crónica que asola nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, para poder abrazar la magnitud de esta promesa, primero tenemos que deconstruir el espejismo en el que vivimos, un espejismo que nos ha enseñado a medir nuestro valor y nuestra seguridad en función de lo que poseemos o de lo que creemos que merecemos. Vivimos inmersos en una cultura que está meticulosamente diseñada y programada para recordarnos cada segundo del día exactamente lo que no tenemos. Desde el momento en que abres los ojos y enciendes una pantalla, eres bombardeado por mensajes subliminales y directos que te gritan al oído que tu vida es insuficiente. Te dicen que te falta el automóvil del año para ser respetado, que te falta un tipo de cuerpo específico para ser amado, que te falta una cuenta bancaria con más ceros para tener verdadera paz, o que te falta ese título universitario o ese puesto de trabajo para ser considerado alguien de éxito. Hemos sido entrenados, casi como animales en un circo, para operar desde una mentalidad de escasez absoluta. Corremos en una rueda de hámster interminable, persiguiendo la próxima gran adquisición, la próxima validación externa, convencidos de que cuando finalmente consigamos eso que tanto anhelamos, entonces, y solo entonces, podremos detenernos a respirar y decir, estoy completo. Pero la cruda y dolorosa realidad que todos descubrimos eventualmente es que la línea de meta siempre se aleja. El vacío interior nunca se llena con cosas exteriores. Y es aquí, en medio de esta carrera agotadora y sin sentido,
donde la figura milenaria del pastor se levanta con una majestad incomprensible para ofrecernos una perspectiva completamente diferente y revolucionaria sobre lo que significa la verdadera abundancia. Quiero compartir contigo una reflexión muy personal, nacida de mis propias cicatrices y de las noches de insomnio que he pasado mirando el techo de mi habitación, preguntándome por qué mi vida no se veía como yo había planeado meticulosamente que se viera. Hubo una larga y oscura temporada en mi vida en la que sentía profundamente que me faltaba todo. Las puertas que yo golpeaba con desesperación se cerraban en mi cara con un ruido sordo. Las oportunidades por las que había trabajado hasta el agotamiento extremo se desvanecían en el aire sin explicación alguna. Y las relaciones que yo creía que eran pilares fundamentales en mi existencia se desmoronaban lentamente. Mi oración diaria en ese momento no era una de gratitud, sino un pliego de reclamos lleno de amargura. Le preguntaba al Creador con lágrimas de frustración: ¿por qué me falta esto? ¿Por qué no me das aquello que te pido con tanta insistencia? ¿Acaso no merezco que mis deseos sean cumplidos? Yo, en mi profunda ignorancia y arrogancia humana, había confundido a Dios con un genio de la lámpara, con un cajero automático espiritual cuyo único propósito en el universo era satisfacer mis demandas caprichosas. Había distorsionado por completo el significado de la frase «nada me falta», interpretándola como tendré absolutamente todo lo que mi ego desea. Pero la iluminación llegó cuando comprendí, a través del dolor y la rendición, la verdadera naturaleza de un pastor de ovejas. Un buen pastor no le da a la oveja cualquier cosa que la oveja balbucee o exija. Si un pastor le diera a la oveja acceso ilimitado a un campo de hierba venenosa solo porque la oveja quiere comerla, no sería un pastor amoroso, sería un verdugo negligente. El trabajo del pastor es poseer una visión elevada que la oveja, con su perspectiva limitada y terrenal, simplemente no puede tener. El pastor conoce el terreno, anticipa los peligros ocultos, sabe dónde están las fuentes de agua pura. Sobre todo, sabe qué nutrientes exactos necesita el rebaño para sobrevivir y fortalecerse. Por lo tanto, cuando el salmista David, que él mismo fue pastor en su juventud y entendía esta dinámica a la perfección, declara «nada me falta», no está haciendo un inventario de lujos materiales ni de deseos cumplidos. Está haciendo una declaración de confianza radical e inquebrantable en el carácter del pastor. Lo que esta afirmación significa en su esencia más pura es: puede que no tenga todo lo que mi mente ansiosa quiere, puede que mi cuenta bancaria no esté desbordando, puede que mis planes no estén saliendo como los dibujé en mi pizarra, pero en este preciso momento tengo absolutamente todo lo que necesito para cumplir mi propósito en el día de hoy. Es la comprensión profunda de que la verdadera carencia no es la ausencia de dinero, de estatus o de cosas materiales. La verdadera y más devastadora carencia humana es la ausencia de guía, la ausencia de propósito y la ausencia de la presencia divina en nuestro caminar diario. Si el Creador del universo es tu guía activo, tu sustentador y tu protector, entonces, por definición cósmica, estás completo. La provisión de Dios raramente se presenta en los empaques lujosos que nuestra mente condicionada espera. La mayoría de las veces, su provisión viene disfrazada de puertas cerradas para protegernos de caminos destructivos, de demoras inexplicables para forjar nuestra paciencia y moldear nuestro carácter, y de la fortaleza interna inagotable para poder dar un paso más cuando sentimos que nuestras piernas ya no nos sostienen. Aprender a internalizar esta diferencia crucial entre lo que anhelamos impulsivamente y lo que verdaderamente necesitamos para nuestra evolución espiritual cambia por completo las reglas del juego de la vida. Te libera instantáneamente de la pesada cadena de la comparación envidiosa. Ya no tienes que mirar por encima del hombro para ver qué pastos están comiendo las otras ovejas, porque confías ciegamente en que el terreno en el que tu pastor te ha colocado hoy es el lugar exacto y perfecto para tu crecimiento en este momento de tu historia. Te libera del pánico paralizante ante el futuro.
porque entiendes que el mismo pastor que te proveyó el aire que respiras hoy, ya ha caminado hacia tu mañana y ha preparado la provisión que necesitarás allí. Por eso, la invitación en este segundo paso de nuestro viaje es que al despertar, repitas estas palabras no como un loro, sino como un león rugiendo su verdad ante la selva de las preocupaciones. El Señor es mi pastor, nada me falta. Deja que esta frase descienda de tu cerebro racional hasta las profundidades de tu corazón. Permite que desmantele la mentira de la escasez. Hoy, sin importar el tamaño del desafío que te espera fuera de la puerta de tu casa, quiero que camines con la postura erguida de alguien que sabe que está respaldado por la economía inagotable del cielo. No eres un huérfano vagando sin rumbo en un universo frío e indiferente, tratando de raspar las sobras del éxito. Eres una oveja profundamente amada, meticulosamente cuidada y guiada por el pastor perfecto. Tienes suficiente gracia para este día, tienes suficiente fuerza para esta batalla, y tienes el amor necesario para cubrir tus imperfecciones. No te falta nada esencial para ser exactamente quien fuiste creado para ser. Hay una transición en el Salmo 23 que siempre me ha resultado tan fascinante como aterradora. Pasamos de la idílica y reconfortante imagen de los verdes pastos y las aguas de reposo de la que hablamos en la parte anterior, a una escena radicalmente distinta, cruda y desoladora. El temido valle de sombra de muerte. Cuando leemos este texto o lo escuchamos en momentos de vulnerabilidad extrema, nuestra mente intenta saltarse esta parte rápidamente. Queremos aferrarnos a la abundancia y al descanso, y deseamos con todas nuestras fuerzas ignorar la ineludible realidad del sufrimiento humano. Sin embargo, la genialidad literaria y la profunda verdad espiritual de este poema radican precisamente en su honestidad brutal. No nos vende una ilusión de positividad tóxica, esa que la sociedad contemporánea nos intenta inyectar a diario, repitiéndonos como un disco rayado que si tienes suficiente fe, si piensas de manera suficientemente positiva o si vibras en la frecuencia correcta, nunca tendrás que enfrentar la tragedia, la pérdida o el dolor profundo. Esa es, sin lugar a dudas, una de las mentiras más crueles y destructivas que se pueden propagar. La verdad innegable, la que todos descubrimos tarde o temprano a lo largo de nuestra existencia terrenal, es que los valles oscuros no son accidentes geográficos en el camino. Son, de hecho, parte integral e inevitable de la topografía del viaje humano. Nadie, absolutamente nadie, está exento de caminar por ellos en algún momento de su historia. Vivimos en una era profundamente anestesiada. Nuestra cultura ha desarrollado una fobia casi patológica al dolor y a la incomodidad. Ante la menor señal de angustia, buscamos desesperadamente una pastilla, una distracción infinita en nuestras pantallas, una compra impulsiva o cualquier tipo de válvula de escape rápida que nos adormezca y nos permita evadir la dura realidad de nuestro sufrimiento interior. Nos han enseñado sistemáticamente a huir del valle, a construir desvíos artificiales para no tener que enfrentarnos nunca a las sombras de frente. Pero aquí es donde la antigua sabiduría del salmista nos detiene en seco y nos ofrece un paradigma completamente distinto, uno que exige valentía y madurez. Él dice con una calma sobrecogedora: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quiero que prestes mucha atención a un verbo específico en esa poderosa declaración. El salmista no dice aunque me instale a vivir permanentemente en el valle, ni tampoco dice aunque Dios me teletransporte mágicamente por encima del valle para no tocar la oscuridad. Él habla de caminar, de atravesar, de mantener un movimiento continuo y decidido a través de las circunstancias más aterradoras que la vida puede presentarnos. El valle puede tomar infinitas formas oscuras en nuestra vida moderna. Para algunos, el valle es el eco frío y esterilizado del consultorio de un médico cuando se pronuncia un diagnóstico devastador, crónico e inesperado. Para otros, el valle tiene el rostro de una traición profunda, el dolor punzante y prolongado de un divorcio que destroza una familia, o el asiento vacío en la mesa tras la pérdida irreparable de un ser inmensamente amado.
Puede ser la bancarrota financiera que te roba el sueño, ahogándote en deudas, o esa depresión silenciosa y asfixiante que hace que el simple acto de levantarte de la cama y acabártela cada mañana se sienta como escalar el monte Everest con una mochila llena de piedras pesadas. Quiero compartir contigo, desde el fondo de mi corazón y apelando a mi propia vulnerabilidad humana, que yo he caminado por mi propio valle de sombras. Hubo una etapa de mi vida en la que una profunda crisis emocional y profesional lo oscureció absolutamente todo. Recuerdo vívidamente las largas noches de insomnio en las que me arrodillaba en la penumbra de mi habitación, llorando con una desesperación que me quemaba la garganta, rogándole a Dios que por favor interviniera de inmediato y me sacara de allí. Mi oración no era de adoración, era una exigencia frenética de rescate inmediato. Yo quería un helicóptero espiritual que me extrajera del dolor. Quería que el problema gigante desapareciera en un abrir y cerrar de ojos para poder volver rápido a la seguridad de mis cómodos verdes pastos. Pero el rescate espectacular que yo exigía nunca llegó de la manera en que yo lo había diseñado en mi mente. El valle seguía allí a la mañana siguiente, inmenso, helado y aterrador. La oscuridad no se disipó de inmediato con los primeros rayos del sol y el dolor crónico de mi alma no se evaporó por arte de magia. Al principio, interpreté ese silencio divino como un abandono total y absoluto. Pensé con amargura, si el Creador realmente me ama, ¿por qué permite de brazos cruzados que yo siga arrastrándome por este fango oscuro? Fue entonces, en el punto más bajo y silencioso de mi desesperación, cuando la segunda mitad de ese milenario versículo cobró un sentido vivo y transformador en mi espíritu. El salmista dice: «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Esa fue, sin exagerar, mi mayor epifanía existencial. El milagro más grande y profundo que Dios realiza en nuestras vidas no es siempre sacarnos del fuego ardiente, sino tener la misericordia de entrar al fuego a caminar con nosotros para que las llamas no nos consuman. La promesa divina no es la inmunidad mágica contra la oscuridad, sino la garantía absoluta de una compañía inquebrantable en medio de ella. Comprendí que la presencia de Dios en mi vida no era una aspiradora cósmica diseñada para succionar mis problemas, sino un ancla poderosa, pesada y segura que me sostenía con fuerza para que la tormenta no me arrastrara al abismo. Esta comprensión íntima cambia absolutamente todo el panorama. Cuando finalmente entiendes y aceptas que no estás caminando solo en tu valle, el pánico visceral y animal comienza a transformarse lenta, pero firmemente en una confianza profunda. Incluso si el paisaje desolador a tu alrededor sigue siendo exactamente el mismo. La presencia real del pastor no elimina automáticamente la oscuridad de tu entorno, pero sí desactiva por completo el poder paralizante que el miedo ejerce sobre tu mente. Es fundamental, además, analizar lógicamente la naturaleza de la palabra sombra que utiliza el texto sagrado de forma tan poética. Piénsalo. La sombra de un perro furioso no puede morderte. La sombra de una espada afilada no puede cortarte la piel ni hacerte sangrar. Las sombras pueden ser inmensamente aterradoras. Pueden intimidar tu espíritu y jugar juegos psicológicos increíblemente crueles con tu mente ansiosa. Pero al final del día carecen de sustancia real para destruir tu alma inmortal. Y hay una ley física y espiritual innegable que debemos obligarnos a recordar en nuestros momentos más sombríos y desesperados. Para que exista una sombra proyectada en el suelo, tiene que haber de manera obligatoria y simultánea una fuente de luz brillando en algún otro lugar cercano. La sombra no es el fin. Es simplemente la prueba irrefutable de que la luz no se ha apagado por completo. Cuando camines con los pies arrastrando por tu valle personal, en lugar de mirar obsesivamente la oscuridad opresiva que te envuelve, concéntrate de manera intencional en buscar la fuente de luz eterna que está proyectando esa sombra. Esa luz es la presencia constante y serena de un Creador que no se espanta ni huye de tu dolor humano. Además,
El texto en mención de dos herramientas de trabajo fundamentales en el pastoreo oriental antiguo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un instrumento rústico y duro de defensa, usado hábilmente por el pastor para golpear y ahuyentar a los depredadores salvajes, a los lobos y leones que acechan ocultos en la oscuridad buscando devorar a la oveja solitaria y vulnerable. El cayado, por otro lado, con su característico extremo curvo, era una herramienta de rescate compasivo y corrección suave, utilizada para jalar con cuidado a la oveja por el cuello cuando se acercaba peligrosamente al borde de un precipicio mortal o se desviaba distraídamente del camino seguro. Esto nos enseña una lección de vida vital sobre cómo atravesar nuestras propias tragedias. Necesitamos desesperadamente tanto la protección activa de la divinidad contra los ataques externos que buscan destrozarnos, como la corrección interna y amorosa para no autosabotearnos. En medio del dolor extremo y la confusión mental, es peligrosamente fácil tomar decisiones destructivas, llenarnos el corazón de un veneno llamado amargura o aislarnos deliberadamente de las personas que nos aman y desean ayudarnos. Sentir el cayado invisible de Dios guiándonos suavemente de vuelta al camino estrecho de la sanidad, justo cuando estábamos a punto de rendirnos, es un acto de gracia inmensurable que desafía nuestra comprensión. Por lo tanto, la lección principal y más urgente de esta tercera etapa de nuestro recorrido espiritual no es que debas buscar el sufrimiento de manera masoquista, ni mucho menos glorificar el dolor como si fuera un estado deseable. La lección vital es que, cuando el sufrimiento llame a la puerta de tu vida de manera ineludible y brusca, no tienes que paralizarte de terror existencial ni correr a esconderte debajo de las sábanas. Puedes tomar la decisión consciente, valiente y digna de seguir dando un paso a la vez, por más pequeño, torpe y tembloroso que sea. Aceptar el desafío no significa de ninguna manera que no sientas el sudor frío del miedo recorriendo tu espalda. Significa que te niegas rotundamente a dejar que ese miedo tenga la última palabra en la historia de tu vida. Significa que, incluso con los ojos hinchados por las lágrimas y el corazón hecho pedazos, te pones de pie. Miras hacia el horizonte y declaras con firmeza inquebrantable: a pesar de todo, sigo caminando. Sé perfectamente que el valle profundo en el que te encuentras atrapado ahora mismo puede parecer interminable, como una noche sin estrellas. Sé que las paredes rocosas de la adversidad parecen cerrarse amenazadoramente sobre ti, amenazando con asfixiar tu esperanza. Pero te aseguro hoy, con la certeza absoluta de alguien que ha visto la luz asomarse al final de ese túnel interminable, que el valle oscuro no es tu destino final. Es solo un pasillo, un puente, un lugar de tránsito temporal. No cometas el error de instalar tu tienda de campaña en el frío cementerio de tus fracasos o de tus dolores pasados. Levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando. Sigue moviéndote hacia adelante, porque justo a tu lado camina de manera invisible el guardián eterno de tu alma, aquel que no duerme ni descansa jamás, asegurándose de que cada lágrima derramada sea contabilizada en los cielos y de que cada paso que das en medio de la oscuridad te acerque, milímetro a la luz brillante de un nuevo y glorioso amanecer que, inevitable y majestuosamente, llegará a tu vida. Habiendo atravesado juntos las profundidades inciertas del valle de sombra en nuestro segmento anterior, llegamos ahora a un lugar de revelación y descanso que transforma radicalmente nuestra manera de experimentar el mundo. Si el Salmo 23 nos enseña la resiliencia necesaria para caminar a través de las peores crisis sin que el miedo ahogue nuestra esperanza, el majestuoso e imponente Salmo 91 nos revela el secreto supremo para encontrar un santuario inexpugnable en medio del caos de la vida moderna. Las primeras palabras de este antiguo poema sagrado son tan asombrosas como directamente desafiantes a nuestro ego. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero que nos detengamos un momento, que hagamos una pausa respiratoria y analicemos con una lupa espiritual
la primera y más crucial palabra de este pasaje milenario. El texto no dice el que visita ocasionalmente, ni el que corre desesperado hacia, ni el que se acuerda de Dios de vez en cuando en sus días festivos. Dice de manera sumamente enfática y categórica, el que habita. Esta distinción lingüística no es en absoluto un detalle poético menor. De hecho, la diferencia fundamental entre vivir en un estado de agotamiento y ansiedad crónica y vivir sumergido en una paz inquebrantable que desafía toda lógica humana. Vivimos en una sociedad contemporánea que nos ha condicionado sistemáticamente a desarrollar una espiritualidad de sala de emergencias. En nuestra profunda arrogancia humana y en nuestra constante ilusión de autosuficiencia moderna, pasamos la inmensa mayoría de nuestros días intentando construir nuestras propias, impenetrables fortalezas de seguridad temporal. Acumulamos dinero obsesivamente en cuentas bancarias creyendo ciegamente que eso nos blindará contra la tragedia repentina. Buscamos incansablemente conexiones sociales y poder para sentirnos protegidos del rechazo y nos afanamos en mantener un control absoluto, milimétrico y asfixiante sobre nuestras agendas diarias. Tratamos a Dios y a la dimensión más profunda y espiritual de nuestra existencia, como si fuera una simple estación de bomberos o una clínica de urgencias de turno. Solamente acudimos allí corriendo con desesperación, tocando todas las alarmas posibles y gritando por ayuda inmediata cuando nuestra pequeña fortaleza de naipes se derrumba frente a nuestros ojos, cuando un médico pronuncia un diagnóstico que nos hiela la sangre en las venas, o cuando la inevitable crisis financiera toca nuestra puerta con una violencia ensordecedora. Somos, en gran medida, turistas espirituales en este mundo fugaz. Entramos corriendo al refugio divino con la única intención de protegernos temporalmente del huracán. Pero tan pronto como las ráfagas de viento disminuyen, deja de llover y sale un rayo de sol, empacamos nuestras maletas apresuradamente. Abandonamos el abrigo seguro y volvemos con arrogancia a intentar gobernar nuestras vidas apoyados en nuestras propias y frágiles fuerzas. Y luego, atrapados en este ciclo destructivo, nos preguntamos frustrados por qué nos sentimos tan vacíos y vulnerables ante la llegada de la siguiente tormenta. Quiero compartir contigo una experiencia íntima y profundamente dolorosa que alteró por completo mi propia comprensión sobre lo que significa realmente buscar un refugio verdadero. Hace un tiempo, mi vida personal fue sacudida y devastada por lo que solo puedo describir acertadamente como una tormenta perfecta y despiadada. En el lapso de unas pocas y abrumadoras semanas, experimenté una traición amarga en mi círculo de mayor confianza, seguida muy de cerca por un golpe financiero brutal que amenazaba con convertir en cenizas todo lo que había construido con décadas de sudor y sacrificio. Para empeorar aún más ese escenario oscuro, mi salud física colapsó de manera repentina debido al peso aplastante del estrés acumulado. Me sentía literalmente como un frágil barco de papel a deriva, sin brújula ni timón, en el epicentro de un huracán de categoría 5. Mi primera y más primitiva reacción fue, como siempre, correr despavorido a la sala de emergencias espiritual. Comencé a orar y suplicar con una intensidad frenética, casi exigiéndole al cielo que las nubes amenazantes se disiparan al instante mágico de mi comando. Pero, para mi desesperación, la paz no llegaba. La ansiedad tóxica seguía devorándome desde adentro, obligándome a mirar el techo a las 3 de la madrugada, con el corazón galopando en mi pecho y mi mente proyectando los peores e irreales escenarios catastróficos. Fue en medio de una de esas madrugadas de terror absoluto y llanto silencioso, cuando la inmensa verdad del Salmo 91 me golpeó con una fuerza reveladora impresionante. Descubrí con gran vergüenza que yo en realidad no estaba habitando en la presencia divina. Yo simplemente estaba de paso, haciendo una visita egoísta en busca de un favor cósmico rápido. Deseaba fervientemente todos los beneficios gloriosos de la protección divina e incondicional, pero rechazaba tajantemente la intimidad,
la vulnerabilidad y el compromiso diario que requiere hacer de la presencia del Creador mi residencia permanente y definitiva. Comprendí en ese instante de quiebre que no puedes reclamar la seguridad cálida de un hogar si tu decisión diaria es vivir a la intemperie y solo corres al pórtico cuando caen los rayos. Esta profunda y transformadora comprensión nos guía de manera natural hacia una de las metáforas visuales más conmovedoras, hermosas y potentes que existen en toda la literatura antigua sagrada, presente tan solo unos versos más adelante en el mismo salmo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En la mentalidad de la antigüedad oriental, esta no era en absoluto una imagen débil o pasiva, sino la representación gráfica y majestuosa de una protección feroz, activa e inquebrantable. Piensa por un instante en el comportamiento asombroso de la naturaleza salvaje. Cuando un incendio forestal implacable arrasa un terreno, o cuando una tormenta de granizo salvaje azota el campo, una madre pájaro no sale volando aterrada para salvar su propia vida abandonando el nido. Todo lo contrario. Ella regresa rápidamente, extiende sus alas con toda su fuerza y amplitud, cubre completamente a sus indefensos polluelos en el nido y soporta con valentía el embate letal del fuego ardiente o del hielo cortante sobre su propio cuerpo. A menudo, después de que los incendios se han extinguido, los guardabosques caminan entre las cenizas y encuentran los tristes restos calcinados de la madre ave. Sin embargo, al levantar con reverencia sus alas quemadas, descubren el milagro. Los pequeños polluelos que estaban resguardados debajo están completamente vivos, ilesos y piando. Han sobrevivido a un apocalipsis de fuego no por su propia habilidad, sino porque un amor superior y sacrificial absorbió todo el impacto mortal en su lugar. Esa es exactamente la clase de protección radical, inmensa y profundamente visceral que el universo nos ofrece en este antiguo poema. Sin embargo, hay una condición lógica, ineludible e innegociable en esta hermosa metáfora de las alas. Una condición que a menudo preferimos ignorar en nuestro necio afán de falsa independencia. Para que puedas estar verdaderamente protegido bajo las alas fuertes de alguien, tienes obligatoriamente que permanecer increíblemente cerca de ese ser. No puedes, bajo ninguna ley física o espiritual, beneficiarte del calor reparador y la protección de las plumas si insistes tercamente en mantener tu gran distancia. Si decides vivir en las afueras frías de la relación dictando siempre tus propias reglas egoístas. La seguridad absoluta e incondicional que este pasaje promete requiere indispensablemente una proximidad íntima constante, una rendición total y voluntaria del control y una dependencia diaria. Requiere que renunciemos hoy mismo a la absurda tarea de intentar ser los salvadores solitarios de nuestro propio destino. Nos obsesionamos gastando nuestra energía vital en construir muros altísimos, instalar sistemas de vigilancia y blindar nuestro corazón de acero para evitar que la vida nos lastime. Pero la verdad desnuda es que no existe un solo muro de cemento ni una muralla financiera en el planeta que sea capaz de frenar la angustia silenciosa del alma, las enfermedades imprevistas o las pérdidas devastadoras. La verdadera seguridad humana no radica jamás en pretender que el peligro externo desaparezca, sino en saber con certeza inquebrantable quién te abraza y te esconde bajo su sombra eterna cuando la tormenta decide golpear con toda su furia. Es bajo esa sombra omnipotente y solo allí donde el alma errante finalmente halla su hogar, a medida que avanzamos profundamente en este viaje de transformación espiritual, habiendo descubierto cómo encontrar nuestro refugio inquebrantable bajo las alas del Creador frente a las tormentas. Nos encontramos ahora frente a lo que considero el catalizador más potente y, lamentablemente, menos comprendido de toda la experiencia humana. Es el secreto íntimo que sostiene firmemente las paredes de ese refugio interno para que no colapsen cuando la presión externa se vuelve insoportablemente asfixiante. Me refiero, por supuesto, a la práctica valiente y radical de la gratitud constante.
Y utilizo deliberadamente la palabra radical porque la gratitud de la que quiero hablarte intensamente hoy no es, de ninguna manera, esa emoción superficial, puramente educada y reactiva que nos enseñaron sistemáticamente desde que éramos niños. No me refiero en absoluto a decir un gracias vacío y automático cuando alguien nos sostiene la puerta en la calle o cuando recibimos exactamente el regalo material que habíamos pedido para nuestro cumpleaños. Esa es simplemente una gratitud transaccional, mecánica, extremadamente fácil de dar y que no requiere absolutamente ningún esfuerzo de nuestra alma. La gratitud que verdaderamente posee el poder sísmico y divino de transformar la tragedia más oscura en un propósito glorioso y el dolor más agudo en sabiduría eterna, es aquella que se ejerce intencionalmente en medio del fuego ardiente, justo en el momento en que absolutamente nada en tu entorno visible parece justificar un gracias. Vivimos inmersos en una cultura global de la queja crónica y la insatisfacción permanente. Si prestas atención detenidamente a las conversaciones a tu alrededor, o si tienes la valentía de auditar tu propio diálogo interno incesante durante un día cualquiera, notarás rápidamente que nuestra configuración predeterminada como seres humanos modernos es enfocarnos de manera casi obsesiva en lo que falta, en lo que está roto, en lo que consideramos injusto o en lo que todavía no hemos logrado alcanzar. Esta mentalidad tóxica de escasez y victimismo constante actúa como un veneno lento y silencioso que paraliza nuestra fe, marchita nuestro espíritu y destruye nuestras relaciones. A menudo, sin darnos cuenta, caemos en la trampa psicológica engañosa de condicionar estrictamente nuestro agradecimiento a la perfección de nuestras circunstancias externas. Nos decimos a nosotros mismos con total convicción: seré verdaderamente agradecido cuando finalmente consiga ese ascenso en el trabajo. Daré gracias sinceras cuando mi salud sea restaurada por completo. O viviré con profunda gratitud el día en que mi conflicto familiar se solucione. Al operar bajo esta lógica defectuosa, estamos cometiendo un error existencial masivo y trágico. Estamos posponiendo voluntariamente nuestra propia paz mental y secuestrando nuestra propia alegría, dejándola atada como rehén de un futuro incierto y dependiente de un sinfín de variables que, francamente, no podemos controlar en absoluto. Quiero compartir contigo un concepto brillante y dolorosamente revelador que revolucionó por completo mi forma de entender esta dinámica espiritual. Explorando recientemente artículos sobre desarrollo personal y filosofía estoica que nos invitan a reflexionar sobre nuestro bienestar, me topé con una cita del escritor Mark que, literal y figurativamente, me sacudió hasta la médula de los huesos. Él afirma con una claridad brutal, directa y casi incómoda: tu capacidad de gratitud es inversamente proporcional a tu sentido de merecimiento. Te invito encarecidamente a que leas esa frase de nuevo en tu mente y permitas que su verdad resuene en los rincones más profundos de tu conciencia. Cuando creemos, de manera supremamente arrogante, que el inmenso universo, la vida en sí misma, o el mismísimo Creador nos deben algo, cuando creemos que nos deben el éxito profesional garantizado, que nos deben una salud física impecable hasta la vejez, o que nos deben una vida sin sufrimiento simplemente porque nos consideramos buenas personas o porque hemos trabajado duro, nuestra capacidad real de ser genuinamente agradecidos se reduce a cero. El elevado sentido de merecimiento nos vuelve completamente ciegos ante los milagros cotidianos que nos rodean y nos hace hiperreactivos y amargados ante cualquier contratiempo normal, porque interpretamos cada dificultad no como una parte natural del crecimiento humano, sino como una ofensa personal inaceptable. Fue precisamente en uno de los inviernos espirituales más oscuros, fríos y desoladores de mi propia existencia cuando me vi obligado a confrontar cara a cara mi propio y enfermizo sentido de merecimiento. Había invertido fervientemente años de esfuerzo monumental, lágrimas incontables y sacrificios financieros dolorosos en un proyecto vital que de la noche a la mañana,
se desmoronó por completo frente a mis propios ojos, reducido a cenizas debido a circunstancias globales totalmente ajenas a mi control. Me encontraba en bancarrota emocional y mental, lidiando con un profundo, insoportable sentimiento de fracaso personal y albergando una ira ardiente y silenciosa contra Dios. Sentía, desde lo más profundo de mis entrañas, que se había cometido una tremenda e imperdonable injusticia divina conmigo. Yo había seguido las reglas, había hecho todo bien, así que, como un niño malcriado, exigía al cielo mi recompensa justa. Mis oraciones en ese oscuro momento no eran de adoración ni de búsqueda de paz, eran puras quejas amargas. Un inventario minucioso y detallado de todo lo que sentía que me habían robado y de todo el dolor agudo que me atravesaba. Pero un día, atrapado y ahogándome en ese fango pegajoso de autocompasión tóxica, un sabio mentor espiritual me confrontó de frente y me desafió con una tarea que en ese preciso momento de dolor me pareció francamente absurda, carente de empatía e incluso profundamente insultante. Me miró a los ojos y me dijo con firmeza: antes de que vuelvas a pedirle a Dios cambie tu dolorosa situación exterior, quiero que encuentres 3 cosas reales por las cuales darle las gracias en este preciso instante, justo en medio de las ruinas humeantes de tu fracaso. Al principio, confieso que la sola idea me producía un rechazo visceral inmenso. Sentía, si yo pronunciaba palabras de agradecimiento en medio de mi desgracia absoluta, estaba de alguna manera rindiéndome, aceptando pasivamente la derrota inmerecida o peor aún, minimizando de forma patética mi propio sufrimiento válido. Pero aquí está la gran verdad que descubrí. La gratitud genuina no es una negación psicológica de la realidad. No se trata en lo absoluto de ponerte unas gafas mágicas de color rosa y fingir delirantemente que la enfermedad no te consume de dolor, que la traición de un amigo íntimo no te destrozó el corazón en 1000 pedazos, o que la cuenta bancaria en números rojos no te aterra hasta quitarte el sueño. La gratitud radical es un acto de rebeldía espiritual suprema, es la mayor muestra de coraje humano. Es reconocer el inmenso dolor de frente, mirarlo fijamente a los ojos sin parpadear, aún con las lágrimas calientes corriendo por tus mejillas. Elegir valientemente enfocar la lente de tu alma en la bondad eterna e inmutable del Creador que sigue sosteniendo el ritmo de tu corazón. Ese día decisivo, con la mano temblorosa por el llanto, escribí en un trozo de papel arrugado: gracias Dios, porque hoy, a pesar del cansancio, tuve fuerzas en mis piernas para levantarme de la cama. Gracias por el amigo fiel que me llamó a medianoche solo para escuchar mi llanto sin interrumpir ni juzgarme. Gracias porque, aunque mi proyecto profesional murió, mi mente creativa sigue intacta para volver a soñar y construir de nuevo. Quiero ser brutalmente honesto contigo. ¿Acaso esa pequeña y patética lista de gratitud escrita entre lágrimas solucionó mágicamente mi enorme problema financiero o resucitó mi proyecto perdido esa misma tarde? Absolutamente no. Mis circunstancias externas y mis deudas permanecieron exactamente iguales, frías e implacables acechando en la puerta. Sin embargo, algo verdaderamente milagroso y de dimensiones espirituales transformadoras ocurrió dentro de mí. Al obligarme a buscar deliberadamente rastros de luz en medio de tanta oscuridad asfixiante, el nudo de ansiedad insoportable que oprimía mi pecho hasta no dejarme respirar comenzó a aflojarse lentamente. El peso aplastante de mi postura de víctima se levantó de mis hombros. Descubrí por experiencia propia que la gratitud no es solo una palabra bonita, es un músculo espiritual vital, o mejor dicho, es una llave maestra forjada en el cielo, capaz de abrir, de rempar las puertas de las prisiones mentales en las que nosotros mismos nos hemos encerrado con el miedo. Al dar gracias por las minúsculas chispas de gracia divina presentes en medio de mi desastre personal, mi perspectiva se amplió de forma radical. Dejé de ser el pobre y miserable protagonista de una tragedia sumamente injusta y comencé a verme gradualmente como un estudiante privilegiado en el aula más rigurosa, pero infinitamente más amorosa, del universo entero.
Esta es la verdad suprema, poderosa y liberadora que anhelo que atesores en tu corazón hoy. La gratitud que expresas jubilosamente después de que la tormenta negra ha pasado por completo, cuando tus cuentas están llenas, tu salud es de hierro y puedes ver claramente el arco iris brillar en el cielo, es muy natural, es ciertamente hermosa. Pero seamos sinceros, requiere muy poca fe real. Es simplemente una reacción humana predecible y lógica de un estímulo innegablemente positivo. Pero la gratitud profunda que decides levantar hacia el cielo en fe mientras los vientos huracanados todavía están golpeando con furia destructiva las ventanas de tu casa frágil, mientras tu corazón sigue sangrando por la herida abierta y el panorama de tu mañana sigue siendo aterradoramente incierto. Esa gratitud es, sin lugar a dudas, la forma más elevada, purificada y poderosa de fe que un ser humano puede llegar a ejercer en la tierra. Es decirle con total convicción al Creador absoluto del universo: no entiendo en lo más mínimo lo que estás haciendo o permitiendo en mi historia. Me duele este proceso hasta los huesos. Estoy abrumado, confundido y asustado, pero confío ciegamente en tu carácter de una manera tan profunda y absoluta, que te doy las gracias por adelantado por la obra maestra gloriosa que sé estás esculpiendo meticulosamente usando los pedazos rotos de mi vida. En ese punto, el milagro de la paz interior ya ha ocurrido. A medida que la gratitud radical comienza a sanar nuestra perspectiva, como exploramos en la parte anterior, nos enfrentamos de inmediato al siguiente gran obstáculo en nuestro viaje espiritual: la inmensa, seductora y peligrosa ilusión del control. Vivimos en una época dorada de la planificación obsesiva. Tenemos sofisticadas aplicaciones móviles para medir meticulosamente cada minuto de nuestro día, elaboradas herramientas financieras para proyectar nuestra vida a 20 años, y mapas detallados para trazar milimétricamente cada objetivo profesional, relacional y personal. Todo esto nos ha otorgado la falsa, peligrosa y embriagadora sensación de que, si simplemente nos esforzamos lo suficiente, si nos levantamos más temprano y somos lo suficientemente meticulosos con nuestras agendas, podemos someter el universo entero y sus infinitas variables a nuestra voluntad humana. Nos hemos coronado a nosotros mismos, en un acto de soberbia silenciosa, como los directores supremos e infalibles de la película de nuestra vida, y nos aferramos al guión preestablecido que hemos escrito con una fuerza sobrehumana y desesperada. Pero, ¿qué sucede cuando la vida, de manera absolutamente inevitable, caótica e impredecible, se desvía bruscamente de ese guión? Ocurre verdaderamente en nuestro interior cuando una pandemia global inesperada, una crisis económica feroz, un accidente repentino o simplemente la decisión libre e incontrolable de otra persona alteran por completo nuestro itinerario perfecto. Es exactamente en ese preciso instante choque donde la ansiedad hace su entrada triunfal y destructiva. La ansiedad en su forma más pura, tóxica y paralizante es casi siempre el subproducto directo e inevitable de nuestra negativa rotunda y obstinada a soltar el volante de nuestra vida. Es la fricción dolorosa e insoportable entre lo que nosotros exigimos desesperadamente que suceda y lo que la realidad y el plan divino están orquestando de manera misteriosa. Entregar voluntariamente este control, o lo que espiritualmente llamamos el profundo arte de la rendición, es probablemente uno de los conceptos más aterradores, contraintuitivos y difíciles de procesar para la mente humana moderna. En nuestra cultura hipercompetitiva e individualista, la palabra rendición ha adquirido una connotación profundamente negativa y deprimente. La asociamos casi de manera instantánea con la debilidad de carácter, con levantar humillantemente una bandera blanca en señal de derrota aplastante, con una pasividad mediocre, o con renunciar cobardemente a nuestros sueños y aspiraciones más nobles. Sin embargo, en el ámbito puramente espiritual y en la dinámica íntima de nuestra relación diaria con el Creador del universo, la rendición no es para nada una señal de debilidad, es por el contrario, la mayor y más contundente demostración de madurez existencial,
sabiduría superior y una inquebrantable fuerza interior. Significa tener el coraje suficiente y la honestidad intelectual para admitir abiertamente nuestra inherente limitación humana. Significa reconocer con profunda humildad que nuestra visión temporal del mundo es extremadamente microscópica, limitada por el tiempo, el espacio y nuestras propias emociones fluctuantes, mientras que el Creador opera desde un punto de vista majestuoso, panorámico y eterno. Imagina por un momento que estás atrapado en la planta baja de un gigantesco rascacielos urbano, inmerso en medio del tráfico caótico, ensordecedor y contaminado de una gran metrópolis. Desde tu posición increíblemente limitada a nivel del suelo, todo a tu alrededor parece ser simplemente un enredo confuso, frustrante y peligroso de vehículos bloqueados. Pero la perspectiva divina se encuentra en el balcón del último y más alto piso, observando el panorama completo de la ciudad, viendo exactamente dónde está el nudo del atasco, dónde hay un puente peligroso roto más adelante, y cuál es la ruta alternativa perfecta y libre de peligros. Obstinarse irracionalmente en mantener el control de la ruta es como gritarle al guía supremo desde la calle que nosotros sabemos mejor cómo llegar al destino. Quiero abrirte mi corazón ahora mismo y compartir una perspectiva personal sobre esta lucha. Durante gran parte de mi etapa adulta, yo fui un adicto funcional al control absoluto. Mi identidad y mi seguridad emocional estaban atados a mi capacidad para hacer que las cosas sucedieran en el orden que yo las había planificado. Si un plan fallaba 1 milímetro, mi mundo interior se derrumbaba. Recuerdo una oportunidad profesional deslumbrante, un proyecto enorme que yo consideraba el pináculo de mi carrera, la gran respuesta definitiva a mis oraciones. Invertí meses enteros de trabajo agotador, sacrifiqué horas de sueño, descuidé mis relaciones y deposité toda mi esperanza en abrir esa resplandeciente puerta. Cuando por fin llegó el tan esperado día de la decisión final, la puerta no solo se cerró frente a mí, sino que me fue cerrada en la cara de manera abrupta, fría y sin ninguna explicación lógica. Me sumergí de inmediato en un pozo profundo de amargura. Le reclamé airadamente a la vida, exigí explicaciones al cielo, argumentando con rebeldía que esa era mi oportunidad y que yo debía estar del otro lado de ese umbral. Pero lo que mi ceguera emocional me impidió ver en ese instante doloroso es lo que el tiempo implacable y la inmensa gracia divina me revelarían con cristalina claridad años más tarde. Esa dolorosa puerta cerrada fue, de hecho, el acto de protección espiritual más grande, feroz y amoroso que he recibido en mi vida. Si hubiera cruzado ese umbral, habría entrado de lleno a un entorno inmensamente tóxico y corrosivo que habría aniquilado mi salud mental por completo y me habría desviado radicalmente de mi verdadero propósito. Lo que yo interpreté erróneamente como un cruel rechazo era en realidad el rescate amoroso del cielo. Esta poderosa revelación es un verdadero parteaguas en la vida, cuando empiezas a comprender genuinamente, no solo a nivel intelectual, sino en las profundidades de tu alma, que un aparente no del cielo, una demora frustrante o un desvío radical en tu camino trazado son a menudo escudos invisibles de amor absoluto y misericordia. La ansiedad pierde de inmediato su poder asfixiante sobre tu pecho. Empiezas a orar al amanecer de una manera completamente sanadora. Tus oraciones matutinas dejan de ser listas de mandados existenciales. Ya no te arrodillas para dictarle arrogantemente al universo las instrucciones precisas sobre cómo, cuándo y dónde deben suceder las cosas. En lugar de eso, tu comunicación se transforma en un hermoso acto de confianza. Dices con pacífica sinceridad: Señor, estos son mis sueños, aquí te entrego mis talentos y esfuerzos, pero hoy decido voluntariamente entregarte el control de mi historia. Si este camino es para mi bien, ábrelo. Si me va a destruir o alejar de ti, ciérralo con fuerza y dame paz para aceptarlo. Esta poderosa oración te quita toneladas de peso de los hombros. Te invito encarecidamente hoy a que abras tus puños apretados por el estrés. Suelta ese problema incontrolable,
Rinde ese futuro incierto que te roba el sueño y permite que la inmensa sabiduría divina escriba, con perfecta paz, tu próximo capítulo. Una vez que hemos dado ese paso monumental de rendir voluntariamente nuestra necesidad obsesiva de control, como exploramos profundamente en la etapa anterior, experimentamos un cambio sísmico en nuestra ecología interior. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego de esta profunda transformación espiritual, el laboratorio implacable donde nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra paz recién adquiridas son verdaderamente puestas a prueba cada día, nos encuentra en la soledad silenciosa, segura y controlada de nuestra habitación durante la oración matutina. La prueba real y cruda se desarrolla allá afuera, en el bullicio caótico, impredecible y a menudo doloroso de nuestras relaciones interpersonales diarias. Es innegable que los seres humanos somos vasos comunicantes emocionales y espirituales. Llevamos irremediablemente nuestras tormentas internas hacia nuestras interacciones externas. Si te levantas por la mañana lleno de amargura, resentimiento y una ansiedad asfixiante, inevitablemente terminarás proyectando ese caos corrosivo sobre tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo y cual persona que tenga la audacia de cruzarse en tu camino. Por el contrario, cuando te anclas firmemente en la presencia del Creador y te llenas de su paz infinita al despuntar el alba, te conviertes en un faro de luz estabilizador y seguro en la vida de los demás. La oración de la mañana pierde todo su significado sagrado si no se traduce directamente en la forma en que tratamos al prójimo. Es en el intrincado terreno de las relaciones humanas donde las hermosas palabras de los salmos deben convertirse en carne viva, en acciones palpables y en actitudes transformadoras. Por eso, al encomendar nuestro día, una de las peticiones más críticas y urgentes que debemos elevar al cielo es clamar desesperadamente por sabiduría en nuestra comunicación. Las antiguas escrituras afirman con una rotundidad sobrecogedora que en el poder de nuestra lengua residen la vida y la muerte. Nuestras palabras no son solo vibraciones de sonido que se desvanecen en el aire. Son semillas espirituales y emocionales de alto impacto. Tenemos la asombrosa capacidad de utilizar nuestra boca para edificar, sanar, restaurar y dar aliento de vida a un alma que está al borde del abismo, o podemos usarla como un arma letal para destruir la autoestima de alguien, sembrar la discordia venenosa y dejar cicatrices psicológicas que pueden tardar décadas enteras en sanar. ¿Cuántos de nosotros no hemos destruido relaciones invaluables simplemente por no saber hacer una pausa de 2 segundos, tomar una respiración profunda y pedir guía divina antes de reaccionar impulsivamente bajo la influencia del enojo hirviente? Aplicar la espiritualidad a la vida real significa entender que no tenemos que ganar todas las discusiones, que no tenemos que tener siempre la última palabra triunfal, y que tener la razón absoluta a menudo no vale la pena si el altísimo precio a pagar es la destrucción de un puente relacional importante y la pérdida de nuestra propia paz mental. Quiero abrir mi corazón en este punto y compartir una lucha inmensamente personal que me costó muchos años y muchas lágrimas comprender. Durante una gran parte de mi vida, mi ego gigante fue el dictador implacable y tiránico de todas mis relaciones. Yo operaba bajo la falsa y destructiva premisa de que pedir perdón era un acto de humillación intolerable y una muestra de debilidad patética. Si alguien me ofendía, mi reacción automática era levantar un muro de concreto armado, retirarle mi afecto como castigo psicológico y alimentar el rencor en silencio hasta que se convertía en un monstruo que me devoraba por dentro. Hubo un conflicto particular y devastador con un ser inmensamente querido que se prolongó durante meses. Un silencio glacial y doloroso que envenenaba mis días y me robaba el sueño por las noches. Cada mañana yo le pedía a Dios paz en mis oraciones, pero me negaba rotundamente a perdonar, esperando con soberbia que la otra persona viniera arrastrándose a admitir su error total. Fue durante una de esas mañanas de meditación profunda,
cuando sentí una confrontación espiritual directa y contundente en mi conciencia. Fue como si una voz silenciosa pero firme me preguntara: ¿cómo te atreves a suplicar por una paz celestial incondicional cuando tú mismo te niegas a extender una gota de misericordia terrenal? Comprendí en ese doloroso instante de quiebre que la falta de perdón es como beber tú mismo un veneno mortal cada mañana y sentarte a esperar ingenuamente que la otra persona muera. Ese día tomé la decisión más difícil, humillante para mi ego, pero absolutamente liberadora de mi vida. Tomé el teléfono, tragué mi orgullo amargo y pronuncié aquellas 3 palabras que tienen un poder de resurrección incomparable: lo siento mucho. No lo hice porque yo creyera que el otro tenía toda la razón y yo estaba completamente equivocado. Lo hice porque entendí finalmente que mi paz mental, mi salud emocional y mi conexión con lo divino valían infinitamente más que mi necesidad infantil de salir victorioso en una discusión pasajera. Aprender a pedir disculpas sinceras, aprender a bajar la guardia defensiva y a perdonar a aquellos que ni siquiera nos han pedido perdón. No es un favor condescendiente que le hacemos a quienes nos lastimaron. Es el acto más puro de amor propio y la cirugía espiritual más necesaria para extirpar el cáncer del resentimiento de nuestra propia alma. Si verdaderamente anhelas caminar bajo la protección del Salmo 91 y disfrutar de los pastos verdes del Salmo 23, tienes que desinfectar primero tu corazón de toda amargura. No puedes abrazar genuinamente la gracia de Dios con los puños cerrados por el rencor hacia tu hermano. Esta incesante búsqueda de paz en nuestras relaciones está íntimamente ligada a otra disciplina fundamental: anclarnos de manera absoluta e irrevocable en la gracia del día de hoy, sin permitir jamás que la sombra de la ansiedad por el día de mañana contamine nuestro presente. Es un error trágico y sumamente común desperdiciar las horas sagradas y los momentos irrepetibles que tenemos ahora mismo con las personas que amamos, simplemente porque nuestra mente está secuestrada por escenarios catastróficos que probablemente nunca llegarán a ocurrir. Te pregunto con total honestidad: ¿cuántas cenas familiares te has perdido emocionalmente, aunque estabas físicamente sentado a la mesa, porque tu cabeza estaba enredada en una reunión de trabajo de la próxima semana? ¿Cuántos atardeceres hermosos, cuántos abrazos cálidos y cuántas sonrisas de tus seres queridos se han desvanecido frente a tus ojos sin que los notes, porque estabas obsesionado calculando las facturas del próximo mes? El Creador, en su sabiduría inescrutable y perfecta, diseñó nuestro sistema físico, emocional y espiritual para procesar la vida estrictamente en porciones de 24 horas. La provisión de gracia divina cae fresca cada mañana y se pudría en la antigüedad si intentaban acapararla con avaricia. Esta es una inmensa lección cósmica. La fuerza, la gracia, la paciencia y el amor que necesitas se te otorgan en la cantidad exacta y perfecta solo para las necesidades específicas de hoy. Cuando intentamos cargar sobre nuestros frágiles hombros de manera anticipada las preocupaciones pesadas, los desafíos inciertos y los miedos paralizantes del mañana, colapsamos inevitablemente. No porque Dios nos haya abandonado a nuestra suerte, sino porque estamos violando un principio vital de diseño. Estamos intentando sobrevivir hoy usando un combustible que todavía no se nos ha proporcionado. Por lo tanto, el llamado urgente en este punto crucial de nuestro despertar espiritual es a ejercer una atención plena y radicalmente anclada en lo eterno. Mírate a los ojos con aquellos que te rodean. Escucha de verdad con todo tu cuerpo y alma, no solo para responder mentalmente, sino para comprender de manera genuina el dolor y la alegría ajenos. Regala una palabra de aliento incondicional al que está secretamente a punto de rendirse hoy. Deja de vivir tu hermosa vida como si fuera un ensayo general, lleno de ansiedad para un futuro que nadie en absoluto te tiene garantizado. Abraza el inmenso, frágil y supremamente sagrado regalo del momento presente
y permite de una vez por todas que el brillo inconfundible de tu paz interior ilumine y caliente profundamente a todos aquellos que caminan por la vida congelados por el miedo y la desesperanza. A medida que logramos desarmar nuestras defensas relacionales y aprendemos a anclarnos firmemente en la gracia del momento presente, tal como lo desglosamos en nuestro capítulo anterior, inevitablemente nos topamos de frente con uno de los monstruos internos más silenciosos, paralizantes y destructivos que habitan en la psique humana moderna. El terror absoluto al fracaso y la constante, venenosa y asfixiante sensación de no ser lo suficientemente buenos. Vivimos inmersos en una era digital que, si bien nos ha conectado tecnológicamente de maneras asombrosas e impensables para nuestros antepasados, también ha creado una inmensa y despiadada vitrina global de perfeccionismo ilusorio. Desde que abrimos los ojos, somos bombardeados sin piedad por las versiones editadas, filtradas y cuidadosamente curadas de las vidas de otras personas. Vemos sus éxitos financieros rotundos, sus cuerpos inalcanzables, sus familias aparentemente perfectas y sus carreras meteóricas. Y, en un acto de autoflagelación psicológica casi automático, cometemos el trágico error de comparar nuestro propio caótico detrás de escena con todas nuestras dudas, deudas, crisis y miedos con el deslumbrante y falso escenario principal de los demás. Esta comparación crónica e injusta se convierte en un ladrón implacable que no solo nos roba la alegría, sino que nos inyecta una dosis letal de parálisis. Nos aterra tanto la idea de dar un paso en falso, de ser juzgados duramente por la mirada de la sociedad o de no estar a la altura de unas expectativas irreales, que muchas veces preferimos quedarnos congelados en nuestra zona de confort, enterrando nuestros talentos y saboteando nuestro propio potencial antes de siquiera intentarlo. Quiero abrir una ventana muy íntima hacia mi propia batalla con este fantasma paralizante. Durante años, fui prisionero de lo que hoy los psicólogos llaman el síndrome del impostor. A pesar de esforzarme hasta el límite de mis fuerzas físicas y mentales, siempre había una voz oscura e incesante susurrando en mi oído que yo era un fraude, que mis logros eran puramente accidentales. Tarde o temprano, todos se darían cuenta de mi profunda ineptitud. Recuerdo una época específica en la que me invitaron a liderar un proyecto importante junto a personas que yo consideraba infinitamente más brillantes, preparadas y talentosas que yo. En lugar de sentir gratitud por la oportunidad, me consumió el pánico. Pasaba noches enteras sin dormir, devorado por la ansiedad de fallar públicamente. Intentaba desesperadamente copiar el estilo, las palabras y las estrategias de los demás, creyendo erróneamente que si me convertía en un clon de alguien exitoso, estaría a salvo del fracaso. El resultado fue un desastre predecible. Perdí mi esencia, mi creatividad se secó por completo y terminé experimentando exactamente el fracaso que tanto me aterraba, no por falta de capacidad, sino por falta de autenticidad. Fue en las oscuras profundidades de esa derrota donde las palabras del Salmo 23 y del Salmo 91 adquirieron una dimensión terapéutica revolucionaria para mí. Comprendí que el buen pastor no exige que sus ovejas sean las más rápidas, las más fuertes o las más inteligentes del rebaño. El único requisito para recibir su provisión, su guía amorosa y su protección absoluta es simplemente la disposición de seguir su voz y reconocer que le pertenecemos. El refugio del Altísimo no es un club exclusivo reservado únicamente para aquellos seres humanos invencibles que jamás cometen un error. Es, por el contrario, un santuario de sanidad diseñado específicamente para los rostros, los asustados, los vulnerables y los que han fallado repetidas veces. Esta revelación divina derriba por completo el mito de la perfección humana. Dios no te amó, te escogió ni te formó con un propósito basándose en tu currículum impecable, en tu cuenta bancaria o en tu capacidad para no equivocarte nunca. Tu valor intrínseco, innegable e infinito, no está sujeto en lo absoluto a las fluctuaciones económicas,
ni a la cantidad de validación virtual que recibes en las redes sociales, ni a los aplausos efímeros del mundo. Tu valor fue establecido irrevocablemente en la eternidad por el Creador que te diseñó. Cuando internalizas esta verdad majestuosa, el fracaso pierde instantáneamente sus colmillos venenosos. Dejas de ver el fracaso como una sentencia de muerte para tu identidad y comienzas a verlo exactamente como lo que es: un maestro severo pero invaluable, un simple escalón necesario y doloroso en la escalera de tu evolución personal. Te das cuenta de que tropezar y caer al suelo no significa de ninguna manera que seas un inútil o que el universo te haya abandonado. Simplemente significa que eres un ser humano vivo, en pleno movimiento y en constante aprendizaje. Si no estás fallando de vez en cuando, es muy probable que no estés arriesgando lo suficiente, que no estés expandiendo tus límites y que estés jugando un juego demasiado pequeño y seguro con el inmenso potencial que se te ha otorgado desde el cielo. Ahora bien, para mantener esta mentalidad de valentía, para no dejarnos arrastrar de nuevo por la marea oscura de la comparación y el miedo, necesitamos anclar nuestra mente en lo que yo considero el pilar fundamental de nuestra supervivencia: la disciplina espiritual. Sin embargo, quiero ser extremadamente cuidadoso e intencional con las palabras que uso aquí. Cuando la gran mayoría de las personas escuchan el término disciplina espiritual o prácticas devocionales, su mente evoca inmediatamente imágenes aburridas de reglas estrictas, de listas de prohibiciones, de recitar rezos interminables de memoria sin sentir absolutamente nada, o de cumplir con una obligación religiosa pesada simplemente para apaciguar a un ser supremo distante y enojado. Si esa es tu concepción de la vida espiritual, no me sorprende en absoluto que te resulte difícil mantenerla o que huyas de ella. Yo mismo estuve atrapado en esa cárcel del legalismo durante mucho tiempo. Creía que leer textos sagrados o dedicar tiempo a la oración, como marcar una casilla en un formulario. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. So many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide,
so many roads to choose. Celestial de buena conducta, creyendo ingenuamente que si acumulaba suficientes puntos morales, el Creador me premiaría librándome de todo mal terrenal. Pero la verdadera disciplina espiritual, la que te sostiene de pie cuando el mundo entero se derrumba a tu alrededor y el suelo tiembla violentamente bajo tus pies, no tiene absolutamente nada que ver con la religión vacía y mecánica. Tiene todo que ver con la pura e indispensable supervivencia de tu alma. Piensa por un momento en el acto físico de respirar. Tú no programas tu respiración en tu agenda digital. No dices arbitrariamente que hoy por la tarde te obligarás a respirar por disciplina. Tú respiras porque es una función biológica vital. Si dejas de hacerlo, pereces de la misma manera exacta. La oración sincera, la meditación silenciosa y la asimilación profunda de verdades eternas, como las que encontramos en estos maravillosos textos, no deben ser vistas jamás como una tarea extenuante que debes añadir a tu ya sobresaturada lista de quehaceres diarios. Deben convertirse orgánicamente en tu respiración espiritual, cuando estás sumergido bajo las aguas turbulentas de la ansiedad, ahogándote en la presión laboral o asfixiado por el inmenso dolor de un fracaso aparente. No buscas a tu Creador por una fría obligación ritual. Lo buscas con la misma urgencia visceral y desesperada con la que un hombre que se ahoga busca una bocanada de oxígeno, puro para seguir viviendo. Convertir esta disciplina en un acto de puro amor y profunda necesidad transforma radicalmente tu rutina matutina. Ya no te levantas con pesadez para recitar palabras muertas al viento. Te levantas con propósito para conectarte a la fuente inagotable de tu identidad y tu poder. Dedicar esos minutos iniciales de tu día para sumergirte en la quietud, para vaciar tu mente de miedos infundados en la oración íntima y para afinar tu oído espiritual. Es el acto de preparación y amor propio más brillante que puedes ejecutar. Es allí, en el secreto impenetrable de esa práctica amorosa y constante, donde tus raíces se hunden tan profundamente en la roca inamovible de la verdad divina, que cuando los vientos huracanados de la crítica humana, la envidia ajena y tus propios miedos al fracaso golpeen fuertemente contra tu vida, tú no serás derribado. Podrás tambalearte, podrás perder algunas hojas temporales en medio de la violenta tormenta, pero tu tronco principal permanecerá firme, erguido e inquebrantable, porque has aprendido a nutrirte no de las opiniones superficiales del mundo, sino de una paz inagotable. Hemos recorrido un inmenso y profundo camino interior hasta este punto de nuestro viaje. Hemos aprendido a reconocer la voz de nuestro pastor en medio del caos, a caminar con valentía a través de los valles oscuros de la vida, a buscar un refugio seguro bajo las alas protectoras del Creador, a ejercer una gratitud radical frente a la adversidad y a desmantelar, ladrillo a ladrillo, el monstruo paralizante del perfeccionismo y el miedo al fracaso. Sin embargo, si detenemos nuestro crecimiento espiritual exactamente aquí, en este logro de paz personal, caeríamos en una de las trampas más sutiles, peligrosas y egoístas de la experiencia humana moderna, el consumismo espiritual. Existe una tendencia inmensamente tentadora a creer que todas estas maravillosas promesas, que la protección divina inquebrantable del Salmo 91 y la provisión abundante del Salmo 23, son exclusivamente beneficios diseñados para construirnos una burbuja privada, cómoda e impenetrable de bienestar individual. Pero la verdad cósmica e irrefutable es que el agua estancada, por más cristalina que sea en un principio, eventualmente se pudre y pierde por completo su vital capacidad de dar vida. El verdadero despertar del alma no está diseñado jamás para convertirte en un simple contenedor cerrado que acumula bendiciones celestiales con avaricia, sino en un canal abierto, caudaloso y constante a través del cual la gracia y el amor divino puedan fluir libremente hacia un mundo desesperadamente sediento, asustado y roto. Aquí es exactamente donde la gratitud debe dar un salto cuántico y transformacional en tu existencia. Como exploramos anteriormente, la gratitud radical es la llave maestra que abre nuestra prisión mental y emocional.
Pero si esa gratitud se queda atrapada únicamente en el nivel de una emoción reconfortante en tu pecho o de una hermosa oración pronunciada en la máxima quietud de tu habitación, sigue siendo dolorosamente incompleta. La gratitud verdadera, la fe que realmente mueve montañas, altera atmósferas y cambia la realidad, tiene manos, tiene pies, tiene una mirada atenta y empática y, sobre todo, tiene una voz de aliento activa. La gratitud genuina debe obligatoriamente materializarse, debe encarnarse en acciones prácticas, tangibles, sacrificadas y cotidianas de compasión pura hacia nuestros semejantes. Es muy fácil y a menudo terriblemente hipócrita cerrar los ojos con devoción, levantar las manos al cielo y agradecerle a Dios por sus infinitas misericordias al amanecer, para luego salir por la puerta de nuestra casa y tratar a nuestros compañeros de trabajo con desprecio arrogante, ignorar olímpicamente el llanto y el sufrimiento del vecino, o juzgar con una dureza implacable y destructiva a quien ha cometido un error. La prueba de fuego absoluta, el termómetro más exacto, severo y revelador de cuánto confías verdaderamente en la provisión inagotable de tu Creador. No es en absoluto la elocuencia de tus oraciones ni la profundidad de tu conocimiento intelectual, sino la forma precisa en la que tratas a las personas que no pueden hacer absolutamente nada para devolverte el favor. Quiero ser profundamente vulnerable contigo una vez más y compartir una etapa dolorosa de mi propia vida en la que tuve que enfrentar mi severa hipocresía en este ámbito crucial. Hubo un tiempo, después de haber sobrevivido milagrosamente a uno de mis valles más oscuros y haber encontrado una hermosa estabilidad emocional y financiera bajo el refugio del Altísimo, en el que me volví inmensamente protector y receloso de mi propia paz adquirida. Me construí una fortaleza egoísta de confort a mi alrededor. Me sentaba cada mañana a disfrutar plácidamente de mis propios y exclusivos verdes pastos. Agradecía fervientemente al cielo por mi seguridad garantizada, pero me había vuelto trágicamente ciego y sordo al sufrimiento inmenso que ocurría a mi alrededor. Creía desde mi profunda arrogancia e ignorancia espiritual que mi nivel de fe superior se demostraba claramente por lo bien que me iban las cosas a mí en lo personal. Hasta que un día, una serie de encuentros inesperados con personas que estaban atravesando infiernos personales devastadores me sacudió literalmente hasta la médula de los huesos. Vi de cerca a seres humanos ahogándose en la misma destructiva de la que yo había sido rescatado tiempo atrás. Y fue entonces cuando mi conciencia espiritual me confrontó de golpe con una verdad ineludible y dolorosa. Si yo realmente creo en la promesa inmutable del Salmo 23, si verdaderamente confío en que nada me falta y de que mi provisión está asegurada para siempre por el Creador del universo, ¿por qué diablos sigo siendo tan mezquino, tan tacaño, tan cerrado y tan calculador con la entrega de mi tiempo, mi dinero y mi capacidad de amar? Comprendí de rodillas, con ardientes lágrimas de arrepentimiento, que la avaricia y el egoísmo no nacen jamás de la falta de recursos reales, sino de una profunda, oscura y arraigada mentalidad de escasez y desconfianza. Cuando no compartimos generosamente, cuando nos negamos de plano a ayudar a levantar al caído, lo que le estamos gritando histéricamente al universo en realidad es: no confío en absoluto en que Dios me sustentará mañana si entrego lo que tengo en mis manos hoy. Creo ciegamente que mis limitados recursos se van a agotar y debo aferrarme a ellos con desesperación animal. Por lo tanto, el nivel de madurez más elevado y glorioso de la espiritualidad humana se manifiesta de manera rotunda en la compasión activa y desinteresada. Y es de vital importancia entender claramente que la compasión no es simplemente sentir un poco de lástima condescendiente o una tristeza efímera y pasajera al ver las tragedias ajenas en las noticias de la televisión. La compasión, en su raíz y diseño divino más profundo, significa sufrir junto con, significa tener la inmensa valentía de descender voluntariamente al valle oscuro,
frío y aterrador donde otra persona se encuentra atrapada sin salida, tomarla fuertemente de la mano manchada de barro y prestarle toda tu fuerza, tu luz ardiente y tu fe inquebrantada hasta que ella pueda, por fin, recuperar las suyas propias. Cuando tú decides de manera consciente vivir activamente y encarnar los principios inquebrantables de los que hemos hablado extensamente, ocurre un milagro de proporciones celestiales. Tú mismo te conviertes en la extensión física, cálida y tangible de las promesas divinas pisando la tierra. Piensa en esto por un instante con profunda reverencia y asombro. Para la persona que justo hoy se encuentra aterrorizada, completamente abrumada y al borde del colapso emocional bajo el peso aplastante e implacable del mundo, tu abrazo sincero y fuerte, tu escucha atenta, paciente y totalmente libre de juicios condenatorios, o tu ayuda económica dada en el anonimato pueden ser, en un sentido muy literal y salvador, las verdaderas alas del Omnipotente cubriéndola del frío y dándole el refugio que suplicaba llorando. Para alguien que está totalmente perdido en el laberinto de sus adicciones, desorientado y a punto de tomar la decisión más destructiva y letal de su existencia, tus palabras de aliento sabias, tu paciencia inagotable y tu corrección firme, pero profundamente amorosa, pueden llegar a ser exactamente la vara y el cayado que le infunden nuevo aliento en sus pulmones cansados y lo devuelven al camino luminoso de la vida. Nosotros fuimos magistralmente diseñados y forjados en el cielo no solamente para ser ovejas pasivas que son pastoreadas eternamente por la divinidad, sino para evolucionar y convertirnos, a través de la entrega del amor incondicional, en subpastores dedicados los unos de los otros en este inmenso, complejo y a menudo despiadado campo de batalla humano. Esta responsabilidad sublime y compartida de amarnos de verdad es lo único que verdaderamente posee el poder de cambiar y salvar al mundo, avanzando paso a paso con cada pequeño pero heroico acto de bondad radical. No necesitas en lo absoluto ser un aclamado líder mundial con una influencia mediática masiva, ni poseer una exorbitante fortuna de millones de dólares en el banco para generar un impacto eterno en la eternidad. Tu campo sagrado de misión compasiva está desplegado justo ahora mismo frente a tus ojos asombrados. Es tu propia familia fracturada por el orgullo que necesita perdón. Es el joven compañero de oficina que llora en silencio escondido en el baño por la presión laboral. Es el anciano olvidado y solitario que vive al final de tu calle esperando que alguien le hable. Es el empleado cansado e invisible que te sirve tu café caliente cada madrugada. Hoy deseo lanzarte un reto existencial inmenso, una invitación a la acción urgente que sacudirá violentamente los cimientos cómodos de tu zona de seguridad egoísta. Toma esa inmensa y reparadora paz sobrenatural que has logrado recibir en la quietud majestuosa de tu oración matutina. Recoge minuciosamente toda esa gratitud que ahora desborda abundantemente tu pecho sano y conviértelas deliberada y valientemente en un acto de extrema, loca e irracional generosidad humana. Perdona hoy mismo esa deuda económica o emocional antigua que te está consumiendo y envenenando el alma. Cede voluntariamente tu derecho soberbio a tener siempre la última palabra y la razón en una discusión inútil y agotadora. Regala todo tu tiempo sin mirar el reloj a quien no tiene a nadie más con quien compartir su dolor en el mundo. O entrega generosamente una inmensa provisión material que te cueste esfuerzo ganar, sin esperar recibir absolutamente nada, ni siquiera un simple y educado gracias a cambio. Cuando finalmente aprendes a darlo todo hasta que te duela un poco el ego y te tiemblen las manos. Cuando te conviertes intencional y amorosamente en el milagro humano inesperado que otra persona lleva meses enteros pidiéndole al cielo de rodillas bañadas en lágrimas, entonces y solo entonces descubres la alegría más pura, embriagadora, invencible y gloriosa que un ser humano puede llegar a experimentar. Porque en el acto silencioso de servir de manera desinteresada a los rotos, los olvidados, los desesperados y los marginados de este mundo oscuro e imperfecto, es donde nuestras almas más se parecen,
de manera asombrosa, deslumbrante y eternamente perfecta, al inmenso y compasivo corazón de nuestro buen pastor. Hemos llegado finalmente al umbral supremo de este profundo, revelador y transformador viaje espiritual que hemos emprendido juntos desde el amanecer de este día. A lo largo de estos segmentos, hemos navegado con valentía por las aguas a menudo turbulentas de nuestra propia mente humana. Hemos desmantelado la urgencia tóxica de la prisa matutina. Hemos aprendido a abrazar la profunda y reconfortante certeza de que bajo el cuidado del buen pastor absolutamente nada vital nos faltará. Y hemos descubierto el asombroso secreto de caminar erguidos y sin temor a través de los valles de sombra de muerte, anclados en la inquebrantable promesa de compañía divina. Hemos construido un refugio impenetrable bajo las alas omnipotentes del Creador. Hemos forjado la armadura invencible de la gratitud radical en medio del fuego ardiente de la adversidad. Hemos soltado el asfixiante volante de nuestra necesidad de control. Y hemos entendido que nuestra sanidad interior solo alcanza su propósito final y glorioso cuando se desborda en amor activo, compasivo y desinteresado hacia nuestros semejantes. Sin embargo, todo este inmenso arsenal de sabiduría antigua y revelación personal se enfrenta ahora mismo a su desafío más crítico y definitivo. El verdadero examen de tu fe no está ocurriendo en este preciso instante de calma, mientras escuchas mi voz a través de una pantalla en la comodidad silenciosa y protegida de tu habitación. El verdadero y más feroz campo de batalla te espera justo del otro lado de tu puerta. El momento exacto en el que este video termine, cuando la música de fondo se desvanezca por completo y te veas obligado a apagar tu dispositivo para enfrentar la cruda y ruidosa realidad del mundo moderno, es cuando verdaderamente comienza tu misión. La alarma volverá a sonar mañana. El tráfico caótico y ensordecedor de la ciudad pondrá a prueba tus nervios. Las demandas urgentes y agobiantes de tu jefe o de tus clientes intentarán robarte el aliento. Y las inevitables fricciones con las personas que te rodean amenazarán con drenar hasta la última gota de tu paciencia. Es sumamente fácil, casi engañosamente fácil, sentir una profunda paz celestial, un consuelo cálido y una conexión espiritual vibrante mientras estamos inmersos en el aislamiento meditativo. Pero, ¿qué sucede cuando esa burbuja de serenidad choca violentamente contra la hostilidad de la vida real? Quiero ser inmensamente sincero y vulnerable contigo en este tramo final, compartiendo una de las frustraciones más grandes y dolorosas de mi propia evolución espiritual. Durante muchos años de mi vida, yo padecía de lo que llamaba en secreto una amnesia espiritual crónica. Me levantaba muy temprano, me arrodillaba en la penumbra de mi cuarto, oraba con lágrimas en los ojos. Leía los salmos con fervor y sentía genuinamente que estaba flotando en una nube de paz invencible y gracia divina. Pero apenas 30 minutos después, bastaba con que alguien se me cruzara imprudentemente en el tráfico vehicular o que recibiera un correo electrónico cargado de malas noticias financieras, para que toda esa majestuosa paz desapareciera en un abrir y cerrar de ojos, evaporándose como si jamás hubiera existido. Me transformaba instantáneamente en un ser reactivo, iracundo y consumido por la misma ansiedad tóxica de la que supuestamente me había liberado esa misma mañana. Esta desconexión dolorosa entre mi devoción privada y mi reacción pública me hizo comprender una verdad monumental que hoy quiero grabar a fuego en tu corazón. El refugio del Altísimo no es un edificio físico en el que entras y del que sales, no es una franja horaria en tu agenda matutina, y ciertamente no es una emoción pasajera y frágil dependiente de tus circunstancias. El refugio del Altísimo es un estado de conciencia superior. Es una postura inquebrantable del alma que debes aprender a llevar puesto como una armadura invisible donde quiera que vayas. La paz verdadera y sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano no consiste en huir aterrado del ruido ensordecedor del mundo para esconderte en una cueva en lo alto de una montaña aislada.
La verdadera paz espiritual consiste en tener la asombrosa capacidad de caminar directamente hacia el epicentro mismo del caos, de la crisis y del dolor humano, manteniendo tu corazón completamente intacto, firme, sereno y anclado en la certeza absoluta de que el Creador sostiene firmemente el universo en la palma de su mano. Y para lograr esta monumental hazaña humana, debes recordar la promesa irrefutable, eterna y más poderosa que corona todo este mensaje. Nunca, absolutamente nunca, bajo ninguna circunstancia concebible, caminas solo en este mundo. Vivimos en una época que fomenta un individualismo atroz, una era que nos grita constantemente que estamos aislados, que somos los únicos responsables de nuestra supervivencia y que si caemos, nadie estará allí para atraparnos. Esa es una de las mentiras más crueles y destructivas del enemigo de nuestra alma. Quiero que mires fijamente a tus miedos hoy y les declares con autoridad que esa mentira ha perdido todo su poder sobre tu mente. La promesa del buen pastor no es un contrato condicional que expira cuando cometes un error o cuando te sientes abrumado por la tristeza. Su vara y su cayado no se quedan olvidados en el valle. Van contigo a la sala de juntas, te acompañan a la fría sala de espera del hospital, están presentes en tu mesa del comedor cuando enfrentas un conflicto familiar doloroso y te sostienen con ternura en esas largas y silenciosas noches de insomnio cuando la soledad intenta asfixiarte. Cuando te sientas invisible para la sociedad, recuerda con absoluta convicción que los ojos del universo entero están puestos sobre ti con un amor inagotable. Cuando sientas que la carga de tus responsabilidades es demasiado pesada para tus frágiles hombros humanos, recuerda que no tienes que cargar el mundo, porque las inmensas alas del Omnipotente están diseñadas exactamente para soportar ese peso cósmico por ti. No eres un accidente cósmico, no eres un fracaso irreparable, y no eres un huérfano espiritual vagando sin rumbo en la oscuridad. Eres una obra maestra meticulosamente diseñada, profundamente amada, ferozmente protegida y equipada con todo lo necesario para triunfar. Al abrir la puerta de tu casa hoy y salir a enfrentarte al mundo, te ruego encarecidamente que no vayas a la batalla desarmado. Toma todas y cada una de estas verdades inmortales que hemos explorado hoy y conviértelas en el filtro inquebrantable a través del cual interpretarás absolutamente todo lo que te suceda. Si alguien te ofende injustamente hoy, respira profundo y recuerda tu propio perdón recibido. Si una puerta gigante se te cierra sorpresivamente en la cara, en lugar de hundirte en la frustración amarga, sonríe con fe sabiendo que el pastor celestial te acaba de salvar de caminar por un barranco peligroso. Si el miedo paralizante al futuro intenta volver a asaltar tu mente esta tarde, detente de inmediato. Levanta la mirada y da gracias en voz alta por las provisiones fectas y exactas que tienes en el día de hoy. Tú posees ahora mismo la inmensa responsabilidad y el glorioso privilegio de ser un portador de luz en un mundo oscurecido por la desesperanza y la ansiedad. Permite que la paz profunda e innegable que emana de tu interior se convierta en la evidencia palpable y asombrosa de que el Creador sigue obrando milagros de transformación en el corazón humano moderno. Y así, mientras las palabras de este mensaje lentamente llegan a su fin, quiero dejar sobre tu vida una bendición solemne y poderosa. Que la paz irrefrenable del Creador inunde cada rincón oscuro de tu mente ansiosa. Que la inmensa fortaleza de su espíritu levante tu cabeza marchita. Que sus promesas eternas silencien por completo todas las voces acusadoras del miedo y del fracaso en tu interior. Que hoy camines con la postura digna y erguida de alguien que sabe con total certeza que el Rey del Universo está peleando sus batallas invisibles. Levántate con valentía, seca tus lágrimas, sacude de tus hombros el polvo de tus antiguas derrotas y sal a vivir este día maravilloso, no desde una posición de escasez y temor, sino desde la victoria asegurada, absoluta y aplastante que ya te ha sido entregada. Ve con profunda paz. Ve con un coraje inquebrantable y recuerda en cada latido de tu corazón, desde este momento y hasta la eternidad,
Estás eternamente a salvo, verdaderamente completo y ferozmente resguardado bajo la sombra del Altísimo.